9 de la mañana, 33 minutos, 12 grados de temperatura, trabajando, permanentemente trabajando. Sí, pero está, lo tiene que hacer. Nicolás Lucich, periodista especializado en economía. Hace un rato atrás nada más lo teníamos junto a Miguel Nogueira y Juan Polié en el Informativo Carve, que disfrutamos parte del Informativo Carve en el arranque, digamos, de la mañana en el 10. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Un gustazo estar con ustedes como siempre. Confieso que ya desde hace un buen tiempo he modificado un poco mis rutinas y me voy poniendo al día con el Informativo Carve. Y obviamente además agarro justo casi allí, por empezar arriba, gente, la columna particularmente de economía, que además de tener el conocimiento de Nicolás, tiene muy buenos aportes tanto de Miguel como de Juan, que sí, claro, muchas veces nos permiten bajar a tierra los números, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Un número que nos ganó a todos en estas últimas horas fue conocer la inflación anualizada, 11.05%, la tan temida cercanía con el 12% que activaría determinadas cláusulas gatillos, etcétera, etcétera. Pero la primera evaluación que te pido con respecto a esto es: el primer llamado de atención con la inflación en realidad lo tuvimos el mes pasado con un crecimiento muy importante que motivó aquel acuerdo de precios incluso, exacto, que salió a realizar el gobierno en el entendido de que justamente el rubro de alimentación había sido uno de los que más había empujado. Exacto. ¿Qué pasó este mes? ¿Qué pasó? Bueno, no hay una preocupación agregada. Es decir, la inflación pegó un salto por el dólar y por las tarifas. Sí. También algunos alimentos por razones particulares. Algunos están asociados al dólar, otros no, pero algunos también subieron. En abril la inflación se fue al 10,9 y ahora la tenemos en el 11 y pico, redondeemos en 11. Es decir, sigue preocupando, pero no es que venga aumentando. Dio el salto y ahí va a quedar, y lo que ahora se abre es la expectativa de que pueda empezar a ceder hacia un 10% a fin de año. ¿Qué es la inflación? La inflación es la tendencia en la economía de los precios a tener una suba. Es algo que se da naturalmente en la economía por expectativas, por problemas de oferta y demanda. Cuando se va por encima de determinados niveles, genera preocupación. También a veces cuando hay deflación puede ser muy complicado. No es el caso de Uruguay. Uruguay tiene inflación alta en el mundo. Ya la tenía antes de estos problemas y ahora emergió con un salto que la llevó de 8,9 a 11. ¿Cómo se mide? Se mide con el IPC. El Instituto de Estadística todos los meses registra los precios, va mirando. Ahora le está haciendo mucho online porque con la pandemia tuvo que cambiar la forma de acceder a los precios, pero el método es el mismo. Registra los precios y mira a ver cuánto están los precios. Bueno, en mayo respecto a abril hubo un aumento del 0,6 del IPC. Sí. En mayo del año pasado había sido el aumento del 0,4. Entonces tuvimos un pequeño aumento en la comparación mes a mes y por lo tanto el anual se nos fue de 10,9 al 11 y pico. Pero no hay una preocupación agregada, sigue siendo alta comparado con el año pasado. Yo estuve mirando, por ejemplo, el precio de la carne en mayo, lo que registró el INE, y ustedes hablaban con la gente que nos acompaña comercialmente, proveedores de carne, los precios se mantuvieron o incluso bajaron un poquito. Entonces, diría que no hay una preocupación agregada. El dólar también se ha quedado bastante chato. Sí. Y lo que se ajustó de tarifa ya se ajustó en abril. Entonces, estamos con un IPC, es decir, con una inflación que, si bien se mantiene alta, está más estable. Claro, pero está en un borde que imagino nos debería hacer pensar a los ciudadanos que hay ciertas cosas que no se van a poder tocar. A ver, mencionaste tarifas, pero te digo combustibles, pero te digo boleto. Hay cosas que no se pueden tocar, porque si se tocan, entonces estaríamos en complicaciones. Y porque generás además efectos, digamos, laterales, ¿verdad? Ni hablar, las tarifas operan directamente sobre el IPC, pero también indirectamente en los costos para la producción. Hay un tema clave que es el dólar ha quedado bastante estable, particularmente porque ahora el escenario global en los mercados financieros mundiales ha tenido un cierto giro a una visión un poco más optimista de que las principales economías empiecen a reactivarse lentamente, pero las acciones en Estados Unidos y el propio dólar a nivel mundial ha tenido una cierta baja
Con esto que acabas de decir, me parece que ha cambiado algo que hace un mes y medio atrás lo dábamos como por un hecho, que era la teoría de que el coronavirus iba a generar un rebote con un crecimiento en V, en V, en V corta. Exacto, un rebote de pelota. Ese rebote pelota yo ya no estoy escuchando que pensemos que va a ser rebote pelota. Es lento. Claro. Es lento porque no solamente hay un tema estrictamente sanitario de que tenés que circular con cautela, sino que las expectativas son todavía de cierta reserva de que no haya un nuevo tropiezo sanitario. Pero aún con lo que vos decís que es exacto, hay una reactivación y hay una visión más optimista. Entonces el dólar aflojó un poco, empezó a bajar en Brasil y en Uruguay también ha tenido una baja. Fíjate que estaba arriba a 43 pesos, llegando a 44 y ahora está por abajo de 43. Es verdad. Puede tener fluctuaciones, ¿verdad? Esto no es fijo, no hay un régimen cambiario fijo, pero está aflojando y eso seguramente va a ayudar a que la inflación, que ya dio un salto respecto al año pasado, el IPC lo tenemos 11% arriba, en la comparación interanual pueda empezar a ceder. Es una proyección, los economistas manejan 9,9, 10% a fin de año. Ajá. Eso es lo que vamos a tener, no mucho menos de eso. Dentro de esa aparente calma, y por qué digo lo de aparente calma, no es por ser alarmistas, pero sé que, por lo que te he escuchado decir, compartimos la misma preocupación. Y la preocupación en realidad a futuro, para mí, es Argentina. Sí. ¿Y por qué Argentina? Me gustaría que lo explicaras vos, no solo por la situación de Argentina, sino por lo que puede empezar a repercutir a partir del momento que nosotros necesitamos reactivar la economía y el turismo es fundamental. Fundamental. Déjame decirte justamente por qué es importante la actividad, porque Uruguay tiene un problema de inflación y se ve hoy claramente, la actividad está cayendo y en cualquier país del mundo, con, digamos, lineamientos macroeconómicos normales, si vos tenés una recesión, la inflación baja. Los precios tienden incluso a bajar. Claro. Podés tener un problema de deflación. No es el caso de Uruguay, porque Uruguay es una economía muy indexada. Tuvimos ayer la negociación de los consejos de salario del sector público. No ha habido muchas novedades, quedará para el presupuesto, ya te lo anticipo. Estuve hablando con gente. Y hoy es sector privado, veremos qué pasa. Pero los trabajadores están preocupados porque como la inflación tiende a ser un problema, los gremios se quieren asegurar. Entonces dicen, bueno, yo quiero ajuste y correctivo. Sí. Entonces, eso mismo resulta difícil para bajar la inflación. Dicho esto, lo que tú mencionabas, cuando la economía uruguaya empiece a salir, es esencial que la demanda externa también acompañe. Y hoy tenemos una región que está muy complicada, porque Brasil está complicado, devaluó su moneda y más que demandarnos productos y servicios, nos está compitiendo en carne, en soja, en celulosa. Se habla mucho de UPM, de los problemas de la planta, la inversión, la interpelación. UPM y Monte del Plata están compitiendo cabeza a cabeza con la planta de celulosa en Brasil, que ahora tiene una devaluación de la moneda y están muy competitivas. Entonces, y Argentina, que siempre fue importante para el turismo y para muchos servicios y algo de comercio, está en una crisis muy profunda. Ustedes lo comentaban, sigue la cuarentena básicamente en Gran Buenos Aires y en algunas otras zonas. La caída interanual de la producción es drástica. Turismo argentino siempre vamos a tener, pero no ciertamente en la dinámica que hemos tenido en otros años. Entonces, cuando sale, viste, cuando en tu casa tenés problemas, estás limpiando, bueno, abrís la puerta y ¿con qué te encontrás en el mundo? Estados Unidos complicado, China, que efectivamente se está reactivando, Europa muy lentamente. Entonces, el escenario cuando esto retome va a ser muy distinto a lo de años previos cuando los precios de la agricultura volaban, llegaban las inversiones, inauguraba un hotel y al otro día un parque eólico y otra planta de celulosa. No, eso pasó. Estamos en un escenario más complicado y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta además, Nico, y allí tal vez venga un tema que va a estar presente en todos los consejos de salarios, va a estar presente a partir de ahora, y ya lo hemos empezado a ver al ministro de Trabajo comenzar a tirar esas cifras preocupantes que son las del desempleo. Hoy lo vamos a tener. Hoy se informa el dato de empleo y desempleo del INE. Con 200.000 trabajadores en el seguro de paro. Exactamente. Esos son los subsidios que se han efectivamente pagado. ¿Cuánto puede bancar un país? Y cuando digo bancar es porque lo está bancando el país, ¿no? Sí, claro. Un crecimiento exponencial tan increíble como tuvo los subsidios del seguro de paro. Bueno, tú mencionaste exponencial y lo fue en abril, ¿verdad? O sea, normalmente en Uruguay hay
40.000 personas cobrando subsidio de desempleo. Subió a 109 en marzo y en abril llegó a 191.000. Esa es la cifra concreta. La proyección de mayo serían unos 205, o sea que ahí ya estaría un poco más estable. Bueno, sería una meseta la que tendríamos en este momento. Pero todavía no está el dato firme, hay que esperarlo. Pero de todas maneras como que el gran empuje ya sucedió. Y eso, entre comillas, sería algo más manejable. Pero coincido contigo en que ese es un gasto, para empezar, que tiene que soportar el fisco. Es 4 veces más que el que más o menos podía tener previsto mes a mes. Para que los televidentes tengan una idea, habitualmente se gastan 120 millones de dólares en subsidio de desempleo por año en el Uruguay. Y ahora ya estamos en cerca de, en lo que va del año, una cifra parecida. De manera que va, a ver, para tener claro, por mes se gastan cerca de 20 millones de dólares y ahora estamos cerca de 50, 60. O sea, estamos en el triple. Y lo que estima el gobierno es que vamos a superar en el año 400 millones de dólares en subsidio de desempleo. Creo que es un dinero bien gastado y además es muy transparente y legítimo, porque ni siquiera el gobierno tiene que decidir nada, Humberto. Claro. Es automático, es el derecho que vos tenés y lo ejercés. Por eso a veces en el mundo se dice, y en la discusión política, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, muestran que Uruguay gasta poco ante la crisis. Pero ese es un cálculo sobre el gasto, digamos, discrecional del gobierno. Pero ahí no está incluido el desempleo, que son las cosas que automáticamente el Uruguay genera para sostener socialmente a la gente. Pero hay que respaldarlo. Y ahí está la actividad económica, que es la que te tiene que dar la recaudación para vos responder. Claro, porque sacando esos 40.000 a los que teóricamente podríamos estar acostumbrados, ahí está. Los otros casi 160.000 también son trabajadores que han dejado de participar de la actividad de consumo del país. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ahí está el gran tema. Ya reencauzamos la construcción, hay actividad en varios sectores, arrancó paulatinamente la educación y ahora arrancan los shoppings. De a poco la actividad vuelve. Faltan espectáculos, falta el turismo, la gastronomía que anda de media máquina para abajo. La gastronomía tiene unos problemas enormes. Muy complicado. Toman determinada cantidad de personal, no todas, no saben si van a tener clientes, la mitad o menos de la capacidad locativa del lugar. Está complicado. Está complicado y eso lo vas a ver en la recaudación. Las exportaciones también han bajado en la comparación interanual. Yo tampoco quiero transmitir un panorama sombrío. Es un panorama difícil, realmente difícil, que nos vino básicamente de afuera, a pesar de que teníamos problemas previos. Y lo que hay que empezar a hacer es atender palmo a palmo los problemas, ajustar los costos y buscar oportunidades por todos lados. Se abre el mercado de los cítricos para Vietnam. Es un capítulo, pero yo con esto no puedo decir que sea una noticia que mejore todo el panorama, no, pero es en esas pequeñas peleas o oportunidades puntuales que en la suma te van a cambiar. Allí se puede dar el crecimiento o por lo menos la oportunidad. Dato clave, en segundo semestre tenemos presidencia de Uruguay en el Mercosur, presidencia de Alemania en la Unión Europea. El momento para cerrar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que está firmado pero que no está aprobado todavía. Aspecto clave, porque sin Uruguay, vos fíjate que Uruguay no tiene acuerdo comercial con ninguno de los grandes bloques del mundo. No tiene con Estados Unidos, no tiene con Europa, no tiene con Japón, no tiene con China. Nuestro gran cliente es China, pero para ingresar tenemos que pagar mucho arancel. Entonces, es un escenario difícil. Y en servicios dependemos mucho de Argentina por el turismo. Hay muchos argentinos que quieren venir al Uruguay. Y este es un tema sensible, porque el gobierno no puede andar diciendo, vengan los argentinos, porque se pelea con el gobierno argentino. Sí, claro. Y es comprensible. A Alberto Fernández no le gusta decir que Uruguay le muestren la cara diciendo, che, venga. No. Pero es cierto que Uruguay puede tener condiciones mejores para alguna gente. Puede ser atractivo. Puede ser. De todas maneras, y saliéndonos del contexto regional, como para ir cerrando, ¿es posible que uno pueda intuir que a nivel internacional, en el contexto internacional, saliéndonos del regional que no es bueno, si Uruguay pueda tener allí posibilidades, haya una mejora? Es decir, uno está viendo que se están normalizando muy lentamente determinados mercados. ¿Hay posibilidades por allí o en la medida que el contexto regional no mejore, de alguna manera nos empuja y nos tira abajo también? No nos va a tirar abajo. Nos las hace difícil, es un lastre. Pero vamos a avanzar con una carga, una mochila pesada, evidentemente. A ver, el turismo argentino va a venir.
Por supuesto que esto siempre en condicional de la pandemia, porque nosotros no podemos abrir en septiembre la frontera cuando Argentina y Brasil, si Argentina y Brasil siguen con problemas sanitarios, si Uruguay no, vamos a tener que enclaustrarnos. No, y además vamos a tener que realizar controles para las personas que vengan muy estrictos si es que ellos siguen teniendo los problemas que tienen de contagio. Pero evidentemente, entonces, todo eso te acota muchísimo la actividad de servicio de turismo. Lamentablemente va a ser así. Entonces ahí vas a tener un recorte de actividad. Ayuda a lo de UPM, se están reactivando algunas obras. La exportación en términos de volumen sigue estando. Entonces, digamos, la actividad económica sigue y hay oportunidades. Lo que no va a tener es esa dinámica a la que estuvimos acostumbrados y las nuevas generaciones, que año 2008, 2010, 2012, era inversión, consumo, te casabas, podías armar la casa, dos trabajos, elegías el trabajo, porque si no te gustaba este tenías otro, se acabó. Cambió el escenario. Claro. No es que sea un derrumbe o sombrío, pero hay que pelearla más. Muy bien, Nico, como siempre, un placer. Encantado. Nicolás Lucich, una vez más con nosotros, periodista especializado en economía en la mañana de Arriba Gente.